Hola, ¿cómo estamos? Pues recuerden que habíamos comentado que íbamos a hablar sobre los papas de la religión católica, porque vimos cuando estuvimos viendo lo de las cruzadas la importancia que tuvieron, esa influencia en la monarquía, y es necesario que sepamos un poquito más de ellos para poder entender por qué tenían esa introducción en la monarquía o por qué se tenía que hacer, que eso lo vamos a estudiar muy bien y va a quedar muy claro cuando veamos todo lo de Martel y lo de Carlos el Grande, porque aquí vamos a ir viendo de que todo, tanto la monarquía como los papas, que es la religión, en este caso la católica, tiene mucho que ver, y es importante que nosotros conozcamos bien claro, que nos quede lo de los papas. Y aquí les quise mencionar ya ahí hay un video donde empezamos a hablar de las primeras piedras que hicieron posible toda la religión cristiana. Aquí vamos a hablar un poquito de Pedro. Este Pedro es uno de los apóstoles que anduvo en el movimiento de Jesús. Este, Jesús tenía sus 12 apóstoles, él era uno de los apóstoles y él es el que fue destinado para ser la piedra angular de la iglesia del cristianismo. Vamos a irnos dando cuenta que este personaje que va a ser el primer papa, que en esa época pues no se conocía como papa, sino a lo mucho como obispo, ¿sí? Aquí nos va a mencionar que la palabra papa todavía no estaba estipulada, se les llamaba de otras formas, pero que lo que está pues más cercano es eso. Ah, Pedro es el apóstol de Jesucristo y primer jefe de la iglesia. Dicen que él va a nacer en Bethsaida, Galilea, en Israel. Se va a desempeñar como pescador de mar en Galilea. Usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Vivía con su esposa, hijos y suegra en Cafarnaúm. Esta, estos antecedentes que nosotros aquí vamos mencionando, es como darles un pequeño pues resumen de todo esto. Simón Betsaid, Galilea, Roma, el apóstol de Jesús, de Jesucristo y primer jefe de esta iglesia, como ya les había yo comentado, junto con Santiago apóstol y San Juan evangelista, Pedro participó en todas las actividades de Jesús, asintiendo incluso a episodios íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles. El carácter de Pedro, dicen que los resultados de las investigaciones que se han ido haciendo a la luz de las teorías modernas en la psicología, junto a las evidencias bíblicas que indica que Pedro era de un temperamento como colérico, básicamente debido a su impulsividad, impetuosidad y tendencia natural al liderazgo. Aquí fíjense en que a veces nosotros pensamos que esas actitudes son negativas, pero no. Ya cuando se van viendo a niveles psicológicos, se va uno dando cuenta que esas características son de las personas que tienen esa tendencia a ser líderes, ¿sí? Y por eso fue escogido, por esa cualidad que tenía. ¿Cuál iba a ser pues la misión de él? La misión de él iba a ser la idea principal de la iglesia por voluntad de Cristo, es presidir la caridad como, como una respuesta a un acto de fe por parte de Pedro. Jesús le alababa y le anunciaba la misión que había pensado para él desde la primera comunidad, que era presidir la caridad. Según la Biblia, cómo lo va narrando, cómo lo va diciendo, conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro,
apóstol de Jesús, que fue constituido como primer papa y a quien se le otorga la dirección de la Iglesia y el primer apostolado. Simón el cananeo, también llamado Simón el celote, fue otro de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Es el apóstol del que pues realmente sabemos muy poca información. El teólogo y el doctor de la Iglesia Jerónimo de Estridón lo menciona en su obra de Viris Illustribus, o sea, los varones ilustres, y lo mencionamos aquí porque este es uno más de los apóstoles que estuvo en esa pues emprenda que hizo. La vida de Pedro pues no siempre fue toda satisfactoria. Aquí también se puede comentar pues cuál fue uno, por ejemplo, los pecados de él. Dice que él era esclavo del pescado, de la ira, del pecado de, perdón, él era esclavo del pecado de la ira, ¿sí? Ese temperamento explosivo que decían, pero ya quedamos que era pues producto de lo mismo que era de ser líder. No, él no era pues una persona mansa, una persona, no, al contrario. Y entre las virtudes que tenía, porque eso se puede decir que es como un defecto, pero ya vimos que también es una virtud. El apóstol Pedro tenía como virtudes el ser una persona justa. Le otorgaba a cada quien y a cada uno lo que era, debido de acuerdo a su condición, y esto lo hacía por inspiración del Espíritu Santo. Asimismo era una persona templada. Sus acciones eran las de ser dadivoso. En una persona inclusive se podría decir que despegada de todo lo material. Si se dan cuenta, todos los seres tenemos esa característica de ser binarios. Tanto somos oscuros como somos claros. Y aquí se va a ir marcando todas esas características de un ser humano y se va a entender por qué fue el elegido para ser pues la piedra angular. Pero pues también tenía así como virtudes, como defectos, también tenía debilidades. Su debilidad de Pedro era el miedo. Aunque Pedro fue nombrado líder de la iglesia después de que Jesucristo subiera al cielo, todavía tenía muchas debilidades. La razón de su mayoría estaba relacionada, que creo que era la mayor debilidad de Pedro en sí, lo catalogaron como que era el miedo. Y ese miedo hace que las personas a veces hagan cosas que no están predecibles. La misión que se le dio a Pedro, el apóstol más reconocido y popular de los 12, con los cuales, como Jesús durante su misión en nuestro planeta, ya que fue él a quien justamente Jesús le concedió la responsabilidad de ser el primer jefe de la iglesia, o sea, que Pedro fue el primer papa de la historia. A esta misión que San Pedro también se le aunó otro que es San Pablo. Lo quise separar aquí para que vayamos quedando claro todos los personajes, porque si hablamos de Pedro y de Pablo en el mismo, pues no podríamos dar información porque tenemos poco tiempo. Esta respuesta certificada por un experto, para San Pablo su misión en la formación de la iglesia era difundir la predicación de Cristo entre los paganos. Era perfectamente consciente de haber recibido la misión de enunciar el evangelio a los gentiles, así como Pedro a los judíos. Entonces aquí vamos a ir haciendo esa separación que tiene Pedro en esta historia que estamos contando del primer papa. ¿En dónde vivió Pedro? Pues dicen que Pedro vivió un tiempo en Roma, otro en Jerusalén y después en Antioquía de Oriente. Porque ya vimos que siendo él el primer papa, la Iglesia Católica lo va a identificar como tal a través de esa sucesión apostólica, como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en la palabra que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo le daré las llaves del reino de los cielos.
Así comentó Jesús en esa época, según la Biblia. Cuando andan persiguiendo a Jesús, le preguntan a Pedro que si conoce a Jesús y él no niega. Ya vimos que era esa debilidad del miedo que él tenía. Y en los evangelios nos dice que haya llorado de arrepentimiento porque Pedro va a negar a Jesucristo, va a negar a Jesús. Y simplemente dice que se echó a llorar. Su llanto pudo haber sido de dolor o por haberlo negado al Señor, pero también de rabia a sí mismo por no haber sido coherente aquella noche. El llanto de Pedro no manifestaba necesariamente su arrepentimiento y su conversión. Aquí vamos a ir viendo pues ciertos detalles que van encaminando pues toda esa trayectoria de Pedro, aunque él tenía pues sus motivos. El motivo de Pedro: promete por su propia vida estar al lado de Jesús. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Eso lo dijo 3 veces, y después del cual tan solo llora amargamente. En cada una de las negaciones, él traiciona y se aleja cada vez más, no solo de Jesús, sino también de él mismo, porque así estaba estipulado que cuando él lo negara, Jesucristo le comentó que cantaría el gallo, y así fue. Cuando pasó esto, pues lo negó. Dice en la Biblia, en Mateo 16:18, Jesús continúa: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, y a ti te daré las llaves de mi reino y de los cielos. Él, aparte de que él era iracundo, que tenía ese genio, también tenía las características de que era amable, comprensivo y predicador. Aquí las características que dicen que cuál fue los milagros que él hizo. En el texto de Pedro hace algunos milagros, como la resurrección de un pescado ahumado, y hace hablar a los perros. El texto condena a Simón el mago, una figura asociada con el gnosticismo, quien parece haber consternado al autor. ¿Dónde va a morir Pedro? Dice que va a morir y está enterrado en la colina del Vaticano. Ahí es el lugar donde está Pedro. Cuando nosotros vamos a irnos dando cuenta cuánto tiempo fue Pedro pues considerado como papa, dice: el más largo pontificado de la historia fue el de Pedro, que duró del año 30 al 64 o al 67, según los varios cálculos de los historiadores. Le sigue el Pío IX, elegido el 21 de junio de 1846 y que falleció el 2 de febrero de 1878, durante un total de 31 años, 7 meses, 17 días. ¿Cómo van viendo todo esto que estamos nosotros comentando? Cuando le preguntan a Pedro en el patio, le preguntan que si conoce a Jesucristo, él dijo a los que le perseguían a Jesús para crucificarlo que no lo conocía y que él no era amigo de Jesús. Lo anterior que mencioné fue la razón por la que Pedro lloró amargamente y lo que respondió a los que preguntaron si conocían a Jesús. Aquella noche de la traición, Pedro a Jesús, él le anunció que esa noche lo iba a traicionar. Jesús ya sabía esa situación. Jesús le dijo: te digo en verdad, esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, de veras no te negaré. ¿Cómo ven todo esto? Pues estos fueron algunas de las menciones que yo quise hacer de este apóstol Pedro, ¿sí?
para que lo tengamos bien claro, ¿sí? Y que es considerado como el primer papa. Aquí vamos a ir ya mencionando todo ese transitar que va a ser la historia de los papas. Y este es Pablo, ¿sí? Del cual vamos a hablar porque él va a ser el encargado de la divulgación del cristianismo. Pues que pasen un feliz día y nos veremos en el próximo video.